años. Entonces, en ese sentido me parece que van por el mismo lado los dos, que hace falta un diálogo. En eso sí estamos, me parece que sí están de acuerdo. No, seguro, además la referencia que hace Atacama. Atacama hay que decir que es el desierto más seco del mundo, digamos. Que la media es de 9 milímetros por año, lo que llueve. 9 milímetros por año. Lo único que hay ahí en Atacama es minería. Tienen una inversión Chile en los próximos 5 años de 20.000 millones de dólares. Chile pone en funcionamiento 41 megaproyectos en los próximos 5 años. Digo, lo que estamos diciendo es que la Argentina en esta discusión atávica y atrasada de minería sí o minería no, puede llegar a perder esta oportunidad enorme que ofrece la demanda del Asia-Pacífico. Y digo, bueno, y que sea Chile, que sea Estados Unidos, que sea Canadá, que sea Colombia, que sea Brasil, que sea Bolivia o Perú, los principales beneficiados de esta demanda. Ahora, por supuesto que el tema de los recursos es muy importante y esa es la discusión que tendríamos que estar dando. Miren, en San Juan, yo soy autor de la ley de regalías en la provincia de San Juan. Un porcentaje de esa regalía queda en el departamento donde está el yacimiento. Allá en el caso de Veladero es el departamento de Iglesia, en el caso de Guaycamayo es el departamento de Hacha. El departamento de Iglesia, le doy 2 cifras y esto que hagamos podamos entender y hacer una proyección en los próximos 20, 25 años, porque esos son los recursos que va a tener. Para funcionar todo el año por ley de presupuesto tenía 10 millones y medio y 12 millones, 2010 y 2011. Le han ingresado por regalía 47 millones en el 2010 y 56 millones en el 2011. Regalías que no pueden usarse en gastos corrientes, no pueden ir a pago de personal, a comprar mercadería, a comprar medicamentos, que generalmente, digamos, a políticos con pocas ideas es lo único que se les ocurre. Si tienen que ir a infraestructura, tienen que ir al desarrollo de actividades turísticas, de actividades productivas. Sí, entonces, lo que pueden llegar a hacer estos pueblos con una parte de la regalía es descomunal. Ahora, ya esto no se lo podemos endilgar a la minería, sino que la mirada hay que hacerlo hacia la política. Yo ahí le quería decir a Pablo cuál es tu mirada en ese sentido, porque sí se habla de millones para esos pueblos. El tema es que también ese pueblo qué está sacrificando, o si sabe qué está sacrificando, si tiene lugar. ¿Y vos qué crees? Vos decías recién, tenías claro que no le preguntan nada, pero el poblador quizás dice, a corto plazo tengo la historia de estas millonadas de plata que me entra, tenemos todos trabajos y dale, para adelante. Hoy ¿por qué lado van ustedes y el pueblo? ¿No? Digamos, hay distintas posiciones, cada comunidad tiene su tradición productiva y hay veces, digamos, si vos vas a La Puna, hay ciertas comunidades indígenas y criollas que tienen con la minería una relación, digamos, de experiencia, de tradición y cotidianidad, y no la resisten. Otras que sí, también es el modelo, a veces la escala es demasiado grande y se tiene que trabajar con escalas más chicas. Lo cierto es que hay una transferencia de recursos muy importante. De todas maneras, lo que queda en el gobierno nacional es mucho más de lo que baja a nivel local, digamos. Esa es por una cuestión de cómo está organizada la distribución de la renta dentro del Estado. El punto es el uso, la aplicación. En San Juan hay una reserva de biosfera adentro de la cual está el emprendimiento Veladero, está Pascualama y hay otros proyectos mineros. Una reserva de biosfera reconocida por UNESCO, consagrada por la Argentina, un espacio para generar armonía entre el hombre y la biosfera. Esa reserva de biosfera hoy no tiene plan de manejo. Entonces no hay una herramienta que permita pensar cómo invertir los recursos de tal manera que en el departamento de Iglesias se genere desarrollo sustentable. El Foro de Agricultura Familiar del departamento de Iglesias, campesinos, locales, ¿hasta qué punto están beneficiándose con esto, ¿no? Y yo creo que, bueno, si uno habla con ellos, en realidad sienten el pisotón de la minería sobre su espacio productivo. ¿Por qué? Porque no hay marcos para poder discutir, poder habilitarse mutuamente, dialogar, generar acuerdos y también identificar dónde no se puede hacer porque está consagrado por la naturaleza o por la tradición local. Y en ese sentido, ¿crees que el pueblo por lo general piensa, y ahora voy a preguntarle a usted, Mario, yo a uno le digo de vos y a otro lo tuteo, pero le digo una cuestión generacional. Tuteo a los dos y ya está. Me parece que vos crees que el pueblo entiende hasta dónde está la contaminación y
sacrificaría la contaminación. Por ejemplo, el tema del cianuro es el más fuerte, que muchos dicen que es muy alto, muchos dicen que no, que es mentira, que no es nada. Me parece que ahí seguimos con la falta de información, primero y principal, y es un error, me parece, ahí sí de la gente de minería, que no lo ha informado bien, y ha llegado otra información, evidentemente. Claro, la gente del cianuro se imagina. El cianuro se usa con total seguridad en la minería desde hace más de 100 años. 1890 empezaron los primeros procesos de utilización del cianuro como método de extracción del oro. No hay un solo accidente por cianuro en la República Argentina, ni uno, ni antes ni ahora. Y no hay de lo que se mide, porque las mediciones, hay 10 estaciones de aforo del río que miden metales y miden contenido de metales y cianuro, no hay una sola incidencia en los ya 6 años largos que tiene de vida la mina Veladero, que usa cianuro en este proceso hidrometalúrgico. Por eso digo, se usa, ya es una cuestión técnica, pero se usa con un pH muy alto, entonces no hay posibilidad de que se forme el ácido cianhídrico. El cianuro es una sal de sodio, es sólida, y entra al proceso junto con agua y con cal. La cal levanta el pH y no hay ninguna posibilidad que se forme el ácido cianhídrico, que es un gas, que es el que, bueno, que es un veneno muy potente. Y el único accidente con cianuro en la República Argentina fue aquí en Avellaneda, en el año 93, porque el cianuro se usa en un montón de otras actividades, en la galvanoplastia. Tiraron, después de utilizar el cianuro, lo tiraron a las cloacas, y otro irresponsable tiró ácido sulfúrico a la cloaca, con cual en ambiente ácido se formó el gas cianhídrico, y ese entró por las endijas cloacales de una habitación y de una casa y mató a todos sus integrantes. Es el único caso nada que ver con la minería. Y no tiene absolutamente nada que ver con la minería. Entonces, digo, se usa con cuestiones, en cuestiones muy seguras, se degrada rápidamente, es sustrato alimentario de los microbios, porque el cianuro es una mezcla de carbono con nitrógeno, y no produce secuelas, digamos, es como el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, que es un veneno muy importante, y que vemos que en las noches de invierno a veces nos enteramos que la familia, generalmente humilde, dejó un bracerito prendido y se asfixiaron. Y muchos otros con el tema del gas, bueno, pero el que zafó de eso no tiene secuela, digamos. En este sentido, quiero decir, reitero, el cianuro se usa en circuito cerrado, que no hay ninguna emisión hacia el medio ambiente, a ningún factor ambiental. Circuito cerrado es como una pileta de natación con filtros, donde el agua va hacia el filtro, en el filtro quedan los sólidos, en el filtro es la planta de tratamiento en minería, en la cual se hace precipitar el oro y la plata, y el cianuro se vuelve a reutilizar, y el cianuro y el agua vuelven al proceso. Y el cianuro, que no puede recuperarse en este proceso, se destruye rápidamente antes de la deposición final de los sólidos con lavandina, con hipoclorito. Pablo. Esto es algo que es uno de los puntos que generan temor e incertidumbre en las comunidades. Hay muchos más, digamos. El cambio cultural que se produce en estas comunidades cuando entran proyectos de esta magnitud es grande, cambio económico, cultural, y muchas veces hay resistencia a ese cambio, porque hay que ver hasta qué punto eso otro es mejor. Genera mucho empleo, sí, buenos salarios, sí, pero para algunos, no para todos. ¿Y los demás? Entonces hay una cantidad de preguntas que se hacen en las comunidades que tienen mucho más, digamos, más allá del cianuro. ¿Qué pasa cuando la mina se cierra? Digamos, deja de funcionar. ¿Qué pasa el día después? ¿Qué va a pasar con ese pasivo que va a quedar? ¿Quién va a monitorear que el dique de cola, donde está todo el estéril, se mantenga ahí, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar confiabilidad? Y esa es un poco la gran cuestión acá. Y hay comunidades que van a plantear un acuerdo sobre ciertas condiciones, y hay otras que van a preferir no hacerlo, y hay que también ser capaz de aceptar que muchas veces el yacimiento está, pero no hay voluntad para extraer, y hay que identificar otro. Digamos, no hay que explotar el 100% del potencial minero de la Argentina, ¿no? Gracias a los dos. Es para charlarlo, evidentemente, largo rato, y seguramente tendremos otra charla de estas. Bueno, con mucho gusto. Muy importante lo que dice acá. El viejo payador sanjuanino, el negro Villavicencio, decía: nosotros nos iremos yendo y la tonada seguirá.
Yo, parafaseándolo a él, digo, nosotros nos iremos yendo y la minería seguirá. O sea, este concepto que la minería venía, se acababa y quedaba un pueblo fantasma, es la minería del pasado, de un país que no tuvo minería. Nosotros miramos a Chile y la riqueza geológica minera en la Argentina nos hace, lógicamente, deducir claramente que habrán otros yacimientos y eso no habrá de ocurrir. Digo, bueno, pero te agradezco la invitación, pongo el Colegio Argentino de Ingenieros en Minas. Nosotros no somos todólogos, digamos, hay quienes están preparados en el proceso de la exploración, quienes están en el tema de arranque. No hemos hablado de minería a cielo abierto, minería subterránea, que depende de cómo yace el mineral, de la concentración de los mismos, que se emplea un método o el otro. Están quienes son expertos en tratamientos mecánicos, es decir, en molienda, en trituración. Hay expertos en los procesos hidrometalúrgicos y en estudio y control de los impactos ambientales. Te los ofrecemos para tu programa, precisamente para empezar a conocer esta actividad. Y para si la gente está interesada, www.cambiodemocrático.org, ahí hay un mapa de conflictos mineros, donde si la gente está interesada en indagar bien quiénes son los actores y por qué plantean lo que plantean, creo que es un servicio interesante para la ciudadanía. El ida y vuelta me parece que es lo más importante y acá por lo menos empezó un poco, así que muchas gracias que siga. por la invitación. Y seguramente la seguirán afuera los dos, ¿sí? Para seguir charlando. Gracias, esto es Banda 3.0, enseguida volvemos después de la pausa.